A través de un decreto que sorprendió a gremios y centrales sindicales, que lo están interpretando como un decreto que directamente prohíbe el derecho a huelga, el gobierno volvió a la carga con un objetivo, que es el de declarar la esencialidad de algunas actividades y garantizar con esto la prestación del 75% en caso de una medida de fuerza. El gobierno del presidente Javier Milei incorpora el transporte de cargas y personas, la educación, los servicios de telecomunicaciones e impone, insistimos, la obligación del 75%. Después aparece además el mínimo del 50% en la prestación de jornadas de huelga para rubros industriales, alimentación metalúrgica, construcción, bancos, comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación. Verónica Razzini, ustedes la conocen, es diputada nacional por la provincia de Santa Fe, viene del sector privado y empresarial, ha sido la que combatió algunas centrales sindicales al punto de llevar a juicio de la mano del Ministerio Público de la acusación de Rosario a quienes bloqueaban los accesos justamente a su empresa de materiales de construcción y que llevó al movimiento empresarial antipiquetes a forjarse con mucha fuerza en toda la Argentina. Digo, algo conoce, alguien que pagaba sueldos, que daba empleo, que producía, que trabajaba, la vivió en carne propia y bueno, surgió todo eso. Diputada, soy Hernán Funes, gracias por atendernos esta mañana, buen día. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenos Bien, días. yo repaso una parte de la historia porque debemos tener memoria para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y por qué Verónica Razzini debe tener una mirada contemplativa respecto de esta determinación del gobierno. ¿Es un límite al derecho a huelga o qué es, Verónica? Mira, sí creo que es un límite. Creo que en los últimos años el derecho a la protesta ha tenido un abuso, ¿sí? Ha tenido un abuso por parte de los sindicatos que llevó a un hartazgo de la población, ¿sí? Porque yo creo que si bien cuando vos vas a lo que es la legislación decís este decreto, no sé si va a tener mucha vida. De hecho, ya pasó con el 70-2023. Bueno, que quedó cautelado y no pudo salir adelante. Yo cuando presenté la modernización laboral, que bueno, que finalmente fue incluida en la ley bases, tenía algo de esto incluido y esto fue recortado. También no hubo manera de negociarlo, pero creo que bueno, se vuelve a poner el punto en discusión, ¿no? Sí. Yo creo que la población argentina se cansó de esta metodología de protesta y los sindicatos tienen que reinventarse y tienen que encontrar una manera distinta porque el derecho a la protesta por un sueldo digno no tiene que ser mayor al derecho de una persona a trasladarse, a transportarse, a tener salud, a educarse. Creo que tenemos que empezar a charlar sobre cómo nos vamos a respetar los argentinos, sobre dónde termina un derecho y dónde comienza el otro. Sí, que Creo sea que por decreto, la gran Verónica, sí. discusión es esta, ¿no? Clase 1 o primer año de introducción al derecho en cualquier facultad justamente de abogacía en la Argentina es el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Ujú. Digo, que sea por decreto, ¿no le quita fuerza, no le quita representación? Eh, bueno, esa es una discusión que yo siempre tengo con la gente del gobierno, porque siempre me parece que tenemos que ir a discutir las leyes al Congreso. Pero bueno, ante la debilidad que hoy todavía tiene el gobierno en lo legislativo, creo que bueno, apelan a esto como una medida que bueno, que por lo menos trae los temas a discutirlos. Mm. Y yo lo celebro. Entiendo que, no sé, te digo que cuento las horas para que aparezca la justicia para cautelar esto. Eh, Estoy segura que va a suceder. Pero bueno, tenemos que modificar las legislaciones en estos marcos. Es completamente necesario y es necesaria la discusión. Y tenemos que evolucionar como país, ¿no? Tenemos casi un 50% del trabajo en negro en Argentina. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay que acomodar muchos factores, pero creo que, bueno, comenzamos un camino de reconstrucción donde eh, hay que recuperar el círculo virtuoso de la generación de trabajo, pero para eso hay que invertir. Y para ¿Cómo invertir en separar? Argentina tiene que ser mucho más fácil poder trabajar en el día a día. Sí, es la diputada de la Nación Verónica Razzini, diputada por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo separar a los gremialistas de 10, 15, 20 años
en el sillón de los trabajadores genuinos, Verónica, que a lo mejor dicen, la verdad, no me alcanza, no llego, y necesito Sí. alguna manera de expresarlo. Y es muy respetable y tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque tienen toda la razón del mundo en realizar su protesta, pero tenemos que encontrar una manera distinta, porque se utilizó tan mal durante muchos años el derecho a la protesta que los han terminado perjudicando. Y esa es la realidad. Yo creo que la realidad es esa, porque hoy hay un hartazgo general en la población, ¿sí? Porque eh, ese mismo trabajador que tal vez con un esfuerzo enorme ahorró un montón de dinero para poder hacer un viajecito y que lo dejen 10 horas en un aeropuerto sin poder viajar y sin poder concretar lo que con tanto esfuerzo logró, también le genera una frustración a la gente. Entonces, por eso te digo que un derecho no tiene que valer más que el del otro. Y bueno, nos tenemos que llamar a una discusión sana, a una discusión que nos permita evolucionar. Pero bueno, poder charlar en Argentina es algo que en los últimos años está costando un poco. Bien, Eh, es la diputada de la Hay que Nación, Verónica encontrar un Racini. punto de encuentro. Sí, Sí. pasó mucho más en el Congreso ayer y algo que no pasó, Vero, fue justamente el Ujú. tratamiento de la nueva ley previsional. Vero es Verónica Maslupe, con Verónica Racini se van a saludar. No, no, me sumo, diputada. Y en este caso, usted marcaba muy bien qué importante discutir estas cuestiones en el ámbito del Congreso. Sí. Indudablemente da mucha más legitimidad a aspectos que son muy importantes, pero si pensamos en el ámbito de la vida laboral, lo que significa para los ciudadanos, la jubilación no es un tema menor. Y ayer había No. un combo en espera, entre ellos el tema de si se descongelaba o no ese bono que está congelado, ese bono complementario, los saberes, la posibilidad de una moratoria, es decir, había puntos claves. ¿Qué pasó que no se pudo llegar ni siquiera a tratar? Y bueno, hay temas muy tirantes. Yo creo que la verdad es que la situación hoy de los jubilados es tremenda en Argentina. Creo que tiene que ser una prioridad que podamos sacar esto adelante, que podamos trazar todos juntos una manera de recomponer los salarios jubilatorios, pero esto tiene que ser de manera responsable porque se viene haciendo un sacrificio muy grande con respecto a poder contener la inflación en Argentina, sostenernos en el déficit cero, y eso no se puede modificar bajo ningún punto de vista. Pero yo creo que antes de discutir las jubilaciones tenemos que tener una reforma laboral, porque hoy el número como está no alcanza. No podemos seguir inventando fórmulas mágicas para recomponer salarios de un dinero que de aportes que no ingresa al circuito. No ingresa, ¿por qué? Porque tenés la mitad de los empleados en negro. Entonces, sí o sí necesitamos una reforma laboral que acompañe la generación de trabajo genuino para que haya más aportantes, por lo menos los necesarios, ¿sí? Porque se ingresaron 4 millones de jubilados al Sí. sistema que nunca aportaron, Mm. ¿sí? Ese es el gran meollo que nosotros tenemos que Recordamos, discutir. diputada, que Entonces, lo nuestro ¿cómo? es un sistema de Sí, reparto, es decir, que dependemos de lo que es el aporte de los trabajadores activos. exacto. Y bueno, pero ¿y si no lo tenemos, cómo hacemos? Mm. ¿Cómo hacemos? No podemos seguir inventando billetes. Esa es una historia que creo que los argentinos quieren dejar atrás. Creo que en ese aspecto a este gobierno le vamos a criticar un montón de cosas, las formas, las maneras, pero ellos tienen un objetivo respecto de lo que ha sido bajar la inflación y la aplastaron. Entonces, me parece que hay un camino de cambio que comenzó y que no podemos perder de foco. Y para mí antes que discutir la jubilación, la recomposición de las jubilaciones, tenemos que tener una reforma laboral que acompañe para poder meter a toda la gente que está fuera del sistema adentro y que ahí comencemos con algo consistente de una vez por todas, ¿sí? Porque el tema de las jubilaciones se tiene que solucionar de acá para adelante. No puede ser que siempre los más perjudicados sean los mismos, los maestros, los jubilados, los policías. Este país parece un chiste. Diputada, gracias por su tiempo esta mañana. Un saludo, muy buenos días. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Hasta la luego. diputada de la Nación por la provincia de Santa Fe, Verónica Racini.